hay casos interesantes en este momento en la maternidad y ese caso es el que vamos a revisar. Les ruego por favor que vayan tomando nota para hacer las preguntas en el momento que demos pie para las preguntas, para no ir interrumpiendo la presentación. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Empezar? Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Vamos a dar inicio con lo que es el caso clínico. Los integrantes son Tomás, Fernando, Rosy y mi persona. Bueno, ahora, continuando. Historia clínica, datos personales. Paciente Nilda Villanueva León, de edad de 25 años, ocupación abuelos de casa, grado de instrucción hasta segundo de secundaria, religión católica, estado civil concubinato, sexo femenino, nacionalidad boliviana. Fuente de historia, paciente merece relativa confianza. Ahora, lo que más nos interesa, el motivo de consulta. Vino por sangrado vaginal y dolor abdominal. Ahora, enfermedad actual. La paciente de un mes de evolución con metrorragia, de aparición intermitente en moderada cantidad, aproximadamente nos comenta que se cambiaba las toallas sanitarias 4 o 5 veces al día. De presencia de coágulos hemáticos. El dolor que presentaba la paciente era pélvico en región hipogástrico, de tipo opresivo espasmódico y de intensidad de 6 de 10. La irradiación se irradia hacia la región umbrosacra. Paciente nos comenta que cede el dolor con los analgésicos que la farmacéutica le recomienda. Se exacerba con la deambulación y niega alzas térmicas y cualquier otra sintomatología de la serie roja, ya sea mareos, fatiga. Ahora, hablando un poco más de los antecedentes, vino con antecedentes de ameo y legrado uterino, que desconoció el embarazo y no realizó con los controles prenatales. Pasaremos la psicografía, por favor. No, o sea, no muestres la psicografía. Continúa, pero no leas la psicografía. Antecedentes personales no patológicos. Nacimiento por parto normal, lactancia por pecho, desarrollo psicomotor dentro de los parámetros normales, esquema de vacunas completos. Hábitos y costumbres, tiene una casa propia, pero solamente cuenta con luz, les trae agua a la cisterna, pososiego, fuma y bebe ocasionalmente, drogas no refiere, sueños sin interrupciones, alimentación 3 comidas al día, dieta medio balanceada, hidratación conservada con ingesta de 1 litro de agua por día. Ahora, lo que nos interesa en los antecedentes ginecobstétricos. La paciente, la menarca, le vino a los 12 años de edad. Su ciclo menstrual es regular, de 3 días, de moderada cantidad, es menorreica, técnicamente. Su inicio de vida sexual activa fue a los 13 años, con un número de parejas sexuales reconocidas de 4. No utiliza ningún método anticonceptivo, pero sí los conoce. Tuvo gestas 4 hasta el momento, abortos 1 y cesáreas 3. Su fecha de última menstruación fue en febrero, el 25 de febrero del presente año, y su último PAM fue hace 3 años. Bueno, en la descripción de las gestas... Perdón, dentro de los anticonceptivos conocidos no utiliza. Sí. Pero creo que me has dicho que le han ligado. Sí, doctor. Lo que pasa es que le ligaron a la paciente, bueno, le dijeron que le iban a ligar en plena cesárea en su último embarazo. Pero ella creía que le habían ligado. Y eso es lo que pasó. Hubo un error, yo creo que de comunicación, y le dieron el alta diciéndole que le habían ligado, pero no la ligaron. Sí, pero te pregunto porque ahí deberían poner pacientes de fiebre ligadura de glóbulos. Sí, pero no la ligaron, doctor. Solo le comentaron. Ella creía. Sí, doctor. Aquí. En la descripción de gestas, en su primer embarazo fue a los 12 años, con una cesárea segmentaria de 27 semanas por un embarazo gemelar pretérmino.
con una obtención de 2 productos del sexo femenino. En su segundo embarazo fue por una cesárea segmentaria por cesárea previa a las 37 semanas, lo cual fue a los 16 años que ella tenía, y obtención de un producto único vivo de sexo masculino. La tercera gestación fue un aborto espontáneo de 4 semanas. Le hicieron un legrado. Y la última, la gestación 4, fue por cesárea segmentaria, por una cesárea integrativa a las 38 semanas, obteniendo un producto único vivo de sexo femenino. En los antecedentes personales patológicos tenemos que enfermedades de la infancia, propios de la infancia, idas, eras, traumáticos no refiere, alergias no refiere, quirúrgicos en 3 oportunidades cesárea, enfermedades previas no refiere, transfusionales no refiere, hospitalizaciones 4, 3 por cesárea y 1 por el aborto. Antecedentes heredofamiliares, mamá con diabetes tipo 2, recibe tratamiento con metformina, papá aparentemente sano y hermanos aparentemente sanos. En la revisión por sistemas, neurológico no refiere, cardiopulmonar no refiere, gastrointestinal refiere deposiciones normales en 2 ocasiones y con eliminación de gases. Genitourinario, paciente refiere micción en 4 oportunidades de coloración amarilla turbia sin ardor al orinar. Músculo esquelético no refiere. Bueno, continuando con el examen físico general, la paciente al momento del examen es una paciente en buen estado general, orientada en las 3 esferas, afebril y normohidratada, con los signos vitales al momento sin ninguna alteración dentro de los valores normales. Al examen físico, paciente no refiere, o bueno, no se evidencia alteraciones en lo que es cabeza y cuellos, vías respiratorias superiores, en lo que es la nariz se evidencia secreciones mucosas de aspecto cristalino. Con relación a lo que es un cuadro febril relacionado a un cuadro de resfriado que la paciente estaba cursando en ese momento. En boca se evidencian mucosas secas, pálidas, dientes con cuidado relativo, algo descuidados. En mama y tórax no se evidencian ninguna alteración, corazón y pulmones igual. En lo que es el abdomen está ligeramente distendido, expensos de tejido graso, se evidencia cicatrices cesáreas previas con incisión tipo Fanestel de aproximadamente 12 centímetros. Los ruidos hidroaéreos están positivos, normativos, y en lo que es la región de la pelvis se evidencia altura uterina de 15 centímetros. Continuando con el examen físico, en relación a los genitales externos, aspecto normal, forma normal, no se evidencian sangrados al momento del examen, pero sí se evidencia un raspado de desgarro en horquilla en lo que es la región posterior. Al examen especular se evidencia una vagina con paredes ligeramente pálidas, cervix dilatado con una pequeña solución de continuidad de aproximadamente 1 centímetro, ahora 7, con sangrado escaso continuo. Al examen bimanual, un útero en ABF de 9 por 8 por 7 centímetros, anexos no dolorosos a la movilización, y en extremidades sin ninguna particularidad, tampoco se evidencian heridas. En relación al caso clínico, yo quisiera contarles y se les va a se va a evidenciar una cronología de todo lo que pasó. Antes de eso, volver atrás y preguntaremos, hasta este momento, que en realidad es prácticamente toda la historia clínica, ¿cuáles son los diagnósticos probables? Vale. Han atendido, ¿no? La historia clínica. ¿Cuáles son los diagnósticos probables? ¿Alguna idea? Hemorragia postal. Hemorragia de la primera mitad del embarazo. Bueno, no has tenido la clase de hemorragias de la primera mitad, ¿no? ¿Ha quedado?
Eso he dicho que es una clasificación, no es un diagnóstico, ¿no? Y en las hemorragias de la primera mitad, sí, entraría como hemorragia de la primera mitad, pero no diagnóstico, ¿no? Porque es un embarazo de menos de 22 semanas, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidades tenemos dentro de esas patologías que producen hemorragias en la primera mitad del embarazo? Aborto, perfecto, ¿qué más? Embarazo ectópico y ¿qué más? ¿Y qué era? Y al final pasaron la clase de mola. Sí, ¿no? Hola. Pero el cuarto está ocupado. Vive, todos los quirófanos están ocupados. Solo el que está libre es el de emergencia. Eso yo acabo de ver. Me avisen. Ya, entonces, embarazo ectópico, aborto. Está dentro de esas posibilidades, ¿no? Entonces, continuaremos y nos vamos a aclarar la situación viendo los estudios complementarios. Hablando un poco de la cronología del caso clínico de la paciente, si bien aquí iniciamos con la fecha 1504, la paciente me comenta y nos comenta también a mis compañeros que ella llegó después de haber asistido al servicio de emergencias del municipio de Aquile, hospital de segundo nivel, en fechas 13. Ella acudió a emergencias por una hemorragia y también dolor en hipogas. Ahí se le realizó lo que es un hemograma en el cual también estaba la una prueba de embarazo sanguínea, la cual resultó positiva. La paciente se quedó sorprendida, ¿por qué? Porque según ella, según la paciente, como ya habíamos escuchado, ella había sido ligada en su última cesárea, que fue hace 2 años y medio, y por lo tanto ella no utilizaba métodos anticonceptivos. Al dar positivo a la prueba de embarazo, se le realiza lo que es en el centro de salud una ecografía transvaginal y, según las palabras de la paciente, en fecha 13 lo que es el feto aún tenía latidos. Para lo que es la fecha 14 se le realiza una ecografía de control donde se evidencia que el feto ya no tenía latidos. De ahí comenzamos y pasamos a la fecha 15. En fecha 15, durante estos 3 días la paciente se quedó internada en el centro de salud de segundo nivel. Pero, ¿qué es lo que pasa en la fecha 15? Se decide hacer un proceso quirúrgico, un procedimiento AMEO, realizado en el hospital de referencia en Aquile. Este procedimiento, según lo que la paciente relata, porque no se tiene el informe, la paciente empezó a sangrar demasiado y lo que es el saco gestacional no se podía desprender de la cavidad, de la pared uterina, por lo cual simplemente le aspiraron el sangrado, quedando todavía lo que en dilatación del cordón. Para fecha 16 se hace una ecografía de control en el centro de salud, en donde se evidencia un útero en ABF aumentado de volumen, embarazo intrauterino único de 11.2 semanas con un saco irregular, y en este se hace el diagnóstico ecográfico de aborto retenido, fetos sin latidos. Después de esta ecografía se le da de alta a la paciente, sin saber todavía lo que es el resultado de la ecografía. Se le manda a casa en fecha 16 y se le pide que vuelva para fecha 20. El 20 de abril fue justamente lo que es este lunes. Este lunes la paciente regresa otra vez al centro de salud de Aquile y se le da lo que es el diagnóstico y los resultados de la ecografía. Se le dice que no se le puede realizar el procedimiento en el centro de salud porque no cuentan con sangre disponible y además que no cuentan con los equipos. Es por eso que se decide referirla en fechas 20 a lo que es el Hospital Maternológico Germán Urquidi. Ella llega en lo que es ambulancia al servicio de salud de emergencia con los motivos de dolor hipogástrico espasmódico, sangrado
transvaginal escaso con coágulos a ese momento y con la sospecha de un embarazo en cicatriz cesárea. Posterior a esto, en la fecha 20, el lunes de esta semana, la paciente llega en manos con lo que son sus ecografías realizadas en el Centro de Salud de Aquile, que es la que vemos en la parte superior, con sospechas de embarazo y cicatriz cesárea y también con el diagnóstico ecográfico de aborto retenido. Para esta misma fecha, este mismo lunes, se le manda a hacer una ecografía Doppler a la paciente ya en el Centro de Salud de Germán Urquidi. En la ecografía Doppler que se entregó a servicio, se evidencia fetos sin latidos de semanas de 11.2 semanas, vasos uterinos con flujo Doppler aumentado y fondo de saco libre. Este mismo día también se le hace en laboratorios un hemograma en el cual se evidencia una hemoglobina de 14.6, hematocritos de 43.4%, plaquetas de 220.000, glóbulos blancos de 5.770 y también una glicemia de 66, creatinina 0.7, fibrinógeno de 367 y PCR positivo, por lo que es el cuadro inflamatorio que la paciente estaba presentando. Este mismo día se hace lo que es una nota de evolución, paciente estable, orientada, febril, con abdomen poco doloroso de palpación, sin sangrado activo al momento. También justo este día, fecha posterior a este día, el día martes 21 de 04, se obtienen lo que son los resultados de la ecografía que se le había hecho el día antes, por lo cual se decide subir a la paciente al servicio de internaciones justamente al mediodía. La paciente sube al servicio de internaciones con los signos vitales estables dentro de los rangos normales. Después de esto, ese mismo día se le manda a hacer lo que es otra ecografía Doppler, donde se porta gestación de 11.2 semanas, óvulo fetal, gestación ectópica en cicatriz antigua de cesáreas, placenta preeclampsia total con signos ecográficos de atletismo. Para lo que es el día 21, el día 21, desde lo que son las 22 horas de la noche, se decide mantener a la paciente en EPO. ¿Por qué? Porque hasta donde se le informado al paciente el día de ayer, si es que todavía llegase a cubrirse con los... Bueno, con las imágenes, los estudios realizados hasta este momento, se tiene el diagnóstico que es un embarazo en cicatriz de cesárea, ¿no? Como habíamos visto en el tema, el embarazo en cicatriz de cesárea actualmente para algunos autores está considerado como un embarazo ectópico. Es una situación muy grave, ¿no? En realidad es un acretismo placentario inicial, porque el trofoblasto invade el miometrio a estas alturas, ¿no? Entonces es una situación que cuando se hace el grado AMU, resulta que muchas veces los pacientes se choquean por el abundante sangrado que se produce, porque además esa no debería ser la conducta, ¿no? Entonces, teniendo como diagnóstico embarazo en cicatriz de cesárea, ¿cuál sería la conducta? ¿Cómo es? No se peleen. ¿Quién sabe entrar a la clase de tópico? Creo que eran 5. Estarán aquí. Ahí les dijimos, ¿no? Embarazo en cicatriz de cesárea se hace tal cosa.
Ya, continuaremos. Vamos a ver. Vamos a hacer la presentación. Bueno, como les comenté, fechas 21 del mes, se decide mantener a la paciente en NPO desde las 22 horas. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que la paciente sea operada el día de ayer. Lamentablemente, por los grupos de quirófano, la paciente no pudo ser operada. Para el día de ayer seguía en NPO y para lo que es la fecha 21, ayer, la paciente empezó a presentar dolores en el hipocondrio derecho, por lo cual se le administró ketorol a 30 miligramos por vía intravenosa. Para el día de ayer la paciente seguía presentando dolores, pero para el día de hoy la paciente ya no contaba con estos dolores, ya no presentaba, entonces se le suspendió lo que es el ketorol. Ok. Lo que son los diagnósticos ginecológicos, tenemos como antecedente, como diagnóstico obstétrico, gestas 5, partos 2, partos 0, abortos 2, cesáreas 3 y ectópicos 1. Ahí solo como un dato que de repente algunos están preguntando. A ver, algo C3, E1, eso es gesta 6. No es aborto. Este es un tópico. Sería A1. A1. Entonces sería gesta 5, parto 0, abortos 1, perdón, corregimos, cesáreas 3 y ectópicos 1. La paciente tiene como segundo diagnóstico aborto retenido de 11.2 semanas, confirmado por lo que es ecografía, embarazo. En realidad no es un aborto retenido. Un aborto retenido es la muerte del producto de la gestación, pero que está en un lugar que se considera normal. La cicatriz de cesárea ya es un ectópico, aborto retenido sale de Siguiente diagnóstico tenemos embarazo único no viable o fetal sin actividad cardíaca y sí, pero los que más venían a la clase, ¿no? Bueno, en hemorragia de la primera mitad es una clasificación, no es un diagnóstico. como siguiente diagnóstico embarazo en cicatriz de cesárea, probable que si se confirmó, se llegó a confirmar con la última ecografía y un post-AMEU realizado en fecha 15/04. ¿Están de acuerdo con los diagnósticos? Creo que vamos a revisarlo, ¿no? ¿Aumentarían algo más a los diagnósticos? Cuando se quita aborto retenido, pues poner óbito fetal ya, vamos. Hemorragia, chao. Embarazo en cicatriz de cesárea. Si quieres interrogado, aunque es lo más probable. 90% es un embarazo en cicatriz de cesárea. Y alto riesgo usted, falta de diagnóstico. ¿Algo más? ¿Perdón? ¿Sí? Placenta de inserción vaca. Placenta oclusiva, decía, ¿no? Pero hemos dicho que antes de las 20 semanas ese diagnóstico es relativo. Eso también para los que no han venido a la clase de la hemorragia de la segunda mitad. Entonces, placenta de inserción baja es diagnóstico después de las 22 semanas. Ya, continuaré. En relación a lo que es el estado actual de la paciente la pasé a visitar esta mañana, la paciente sigue en lo que es el servicio de internación a espera de lo que es su procedimiento quirúrgico a llevarse a cabo el día de mañana. ¿Y qué se le va a hacer? Ya,
Bueno, ¿cuál es la conducta en los embarazos en cicatriz de cesárea? Para los que han venido a la clase, ¿no? ¿Cuál es la conducta en embarazos en cicatriz de cesárea? Los embarazos en cicatriz de cesárea son embarazos ectópicos, ¿no? Están dentro de la clasificación de los embarazos ectópicos. Aunque para algunos autores tienen sus peros en esto, pero sigue siendo un embarazo ectópico porque está fuera de un lugar normal que debería estar, que es la cavidad uterina en el cuerpo, fondo uterino, cara anterior, posterior, lateral, ¿no? Está en la cicatriz de la cesárea. La conducta en los embarazos de cicatriz de cesárea depende de los deseos de fertilidad de la paciente, ¿no? Si la paciente tiene deseos de fertilidad, ¿cuál sería la conducta? Manejo clínico, ¿cuál sería el manejo clínico? En este caso no. ¿Qué haríamos con una paciente en embarazo de cicatriz de cesárea? Por cierto, es una patología, les comentaba, que hace años no existía, ¿no? O si existía, no se la clasificaba como tal. Pero cada vez es más frecuente, ¿por qué? Porque lamentablemente hay más cesáreas, innecesarias, gran parte de ellas, ¿no? Entonces no es nomás operar por operar. La cesárea tiene sus indicaciones precisas, que por cierto muchos no las consideran, y que es una cirugía que salva vidas, ¿sí? Pero que tiene que ser realizada con los diagnósticos precisos, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente mientras más cesáreas tenga la paciente, mayor probabilidad de complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones graves de pacientes con cicatrices de cesárea, cesáreas anteriores? Lacretismo placentario, que es grave. En realidad el embarazo en cicatriz de cesárea es un baby pass, ¿no? Es un acretismo bebé, ¿no? Que sigue siendo igual de grave que un acretismo en un embarazo de termo, ¿no? Después la placenta de inserción baja, como han visto, esta paciente tiene todo eso, ¿no? ¿Y qué más? Por supuesto, riesgo de ruptura uterina, riesgo de hemorragia, riesgo de muerte. Todas esas situaciones van a tener estas pacientes con muchas cesáreas, ¿no? A veces una cesárea basta para que pueda tener un acretismo, para que tenga un embarazo en cicatriz de cesárea, para que tenga placenta de inserción, ¿no? Y por supuesto cualquier otra cicatriz en el cuerpo, ¿no? Entonces, decía, la conducta depende de el deseo de fertilidad de la paciente. No, los legrados también. Cuando hablábamos de abortos decíamos, ¿no?, que los legrados pueden favorecer estas situaciones. Por tanto, la mejor opción de resolver los abortos que se tengan que hacer una evacuación uterina es hacer un AMU que tiene sus condiciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes? Las pacientes que no tienen deseos de fertilidad, como esta paciente, ¿para qué? Si ella incluso pensaba que le habían ligado. Entonces, la mejor opción es hacer un histerectomía, ¿no? ¿Por qué bien? La última opción. ¿Por qué bien? ¿Por la cicatriz de cesárea? Laparoscópica. Es la primera opción en embarazo ectópico, eso hemos dicho en la clase. Y en las pacientes que tienen deseos de fertilidad, ¿cuál será la conducta? La conducta es realizar una segmentectomía, retirar todo el lugar donde está la alteración,
Y eso se lo hace también por vía laparoscópica, por una laparotomía. Bueno, también se puede hacer una histerectomía abdominal abierta. La vía de la histerectomía depende de las preferencias del cirujano, pero en general la primera opción es laparoscópica o por vía vaginal, ¿no? La última opción en estos tiempos, aunque en realidad en la mayoría de los hospitales lo primero que se hace es abdominal, la de mayor frecuencia. No les he traído tenía que traerles el video de una sectectomía por vía laparoscópica en embarazo de cicatriz de cesárea, porque lamentablemente estamos corriendo toda la mañana con bastante emergencia. Pero mañana la vamos a operar esta paciente, ¿no? Está programada para una histerectomía laparoscópica. Entonces, seguro sus compañeros después les van a mostrar el video de la cirugía, porque lo bueno de la laparoscopía es que se puede grabar, ¿no? ¿Algunas preguntas sobre este caso? Creo que han preparado el tema de esto, ¿no? Sí. Continuaremos entonces para aclarar más dudas y si tienen preguntas al final. Bueno, chicos, continuando con la solución del Pues tema. solo un capítulo. Estas pacientes no van a ver en otros hospitales. Estas pacientes son las que llegan aquí a la maternidad, ¿no? Bueno, pues si llega en otro hospital, seguro que la van a mandar a la maternidad. A la maternidad llega todo lo que nadie quiere hacer. Ya, perdón. Bueno, continuando con la revisión del tema, en este caso de embarazo en cicatriz de cesárea, primero hay que preguntarnos qué es. Y, bueno, básicamente va a ser la implantación del saco gestacional directamente en el tejido de la cicatriz innecesaria previa. Esta puede ocurrir a causa de bastantes mecanismos que ahora les voy a explicar. El primero, y adelantándoles un poco, es el miometrio residual entre la cicatriz de cesárea, entre el sacro gestacional y la vejiga, va a ser demasiado delgado. Este embarazo en cicatriz de cesárea, además de muy alto riesgo, nos va a predisponer a una ruptura uterina y una hemorragia severa. Hablando un poco de epidemiología de esta afección, entre distintos autores, y depende también del año de la publicación, se tienen diferentes tipos de incidencia. Unos dicen que es muy infrecuente, que es uno de los 2.000 embarazos y que va a representar del 4 a 6% de embarazos ectópicos en mujeres no cesáreas previas, y otros autores ya condicionan que tenga la cicatriz y nos dicen que de una entre 531 mujeres con cesárea previa pueden tener esta afección. Y tocando una capita que es interesante, como el doctor también nos adelantaba un poco, ¿por qué más cesáreas que parto natural? Generalmente en la actualidad se hacen muchas más cesáreas ahora que parto natural, y hay diferentes factores que pueden tener problemas, factores asociados a la madre del feto, madres que se embarazan muy tardíamente o tienen comorbilidades maternas, como las conocemos, hipertensión arterial, diabetes o directamente obesidad, que pueden condicionar una malformación fetal, inducciones al parto fallidas o generando una pérdida de bienestar fetal. También hay una disminución del parto vaginal después de la cesárea, como algunos doctores dicen una cesárea. Una vez una cesárea, una cesárea. Hay preferencia materna por el miedo al dolor del parto y una elección por conveniencia, porque básicamente la cesárea se puede programar y ser más factible. ¿Por qué ocurre? Fisiopatológicamente se tienen bastantes teorías, y entre las que más aceptadas son que hay una pobre cicatrización del miometrio y hay la creación de trayectos fistulosos entre el canal endometrial y la cicatriz, y también hay otro que va de la mano con la pobre cicatrización del miometrio, que es la presencia de ambientes hipóxitos en esta cicatriz, lo que va a estimular la invasión trofolesta. El cuadro clínico para tener una certeza clínica de esta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque un
tercio de esos casos van a ser bastante sintomáticos o van a tener signos y síntomas bastante claros. Así que el diagnóstico va a ser un poco complicado, solo con el clínico. Puede cursar con sangrado vaginal intermitente, muy poco, el dolor pélvico bueno, el hipogastrio, puede ser igual el tenismo nuevo intermitente, agresivo. El examen físico nos puede dar un poco más de indicios, un útero de tamaño acorde o ligeramente aumentado, dependiendo de la semana gestacional donde se la examina a la paciente, un dolor a la palpación uterina, el cuello uterino generalmente va a ser cerrado, y en ocasiones en el examen físico el sangrado va a estar activo por el cervix. ¿Y por qué es importante conocer el embarazo en cicatriz cesárea? ¿Por qué? Porque va a ser una causa muy importante de mortalidad, ¿no? Como el doctor nos adelantaba también, va a ser una causa de atletismo placentario, puede haber una ruptura uterina, una hemorragia bastante profusa que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la paciente. Nuestra sospecha clínica se va a basar en dos análisis principalmente: que la paciente tenga un antecedente de cesárea y que presente un sangrado en el primer trimestre o en la primera mitad del embarazo. Eso nos puede tener una sospecha clínica más evidente. Esto, complementando con la clínica y el examen físico, nos pueden hacer pensar, pero lo que nos va a confirmar es una ecografía transvaginal. Y la ecografía transvaginal también tiene seis criterios que debe cumplir para diagnosticar un embarazo en cicatriz de cesárea. Según Timor Trish, son 6, y básicamente va a ser todo lo que ya hemos explicado. Va a haber una visualización de la cavidad uterina vacía o el canal vacío, va a haber una detección de la placenta del sacro gestacional incrustada en la cicatriz de la histerectomía. Cuando esta es menor a 8 semanas, el saco va a ser triangular, y cuando es mayor a las 8 semanas, este puede volverse redondeado o ovalado, una capa miometría muy delgada de 1 a 3 milímetros, y una ausencia entre el saco gestacional y la vejiga. Un canal cervical cerrado y vacío, presencia de polen primario fetario, saco uterino con o sin actividad fetal cardíaca. La presencia de un patrón vascular prominente y a veces rico en esta misma área de la cicatriz de cesárea. Posteriormente vamos a pasar al diagnóstico. Ya, bueno, ahora continuando con el diagnóstico, vamos a iniciar con el diagnóstico clínico, el cual nos va a dar primero una sospecha inicial. Esta sospecha inicial va a estar basada en antecedentes, momento de presentación y síntomas de la paciente. Entre los antecedentes principales tenemos a la cesárea previa. Este es un factor de riesgo principal. Esta cesárea va a causar la cicatriz y esto va... Perdón, mil disculpas, nos están llamando al quirófano. Por favor, no se vayan. No les den que firmen hasta que caigan la presentación. Cualquier consulta, por favor, si gustan, me la hacen por teléfono, al WhatsApp, lo que sea. Lamentablemente sí es el trabajo, pero continúen por favor con el tema. Pasa la lista. Dale. Pasa por acá.